el primer tema de hoy sobre un caso realmente grave y que, bueno, la justicia se ha expedido en cuanto a la sentencia, en la cual está involucrada S.A.O., que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 12 años, en este caso, y que involucra a un periodista aquí de Brinkmann, que hasta hace poco tiempo ejercía esa función, y que, bueno, en cuanto al fallo, lo voy a dar a lectura para que tengamos en cuenta y vamos a dialogar con ella, que, bueno, ha sentenciado a Marcelo Ramón Juncos, coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado, por la condición de guardador y por el número de autores, ambas calificantes en concurso ideal, y promoción a la corrupción de menores agravada por el modo y la condición de guardador en concurso ideal y autor del delito de suministro de material pornográfico a menores de 14 años, todo en concurso real. Se le impuso la pena de 14 años de prisión con adicionales de ley y costas. Y a Hugo Leonardo Rajal, coautor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de autores y promoción a la corrupción de menores agravada por el modo en concurso ideal. Se le impuso la pena de 11 años de prisión con adicionales de ley y costas. Recordamos que esto lo ha dado esta sentencia, ¿no?, a través de la Cámara 9, y donde, bueno, ya hemos indagado, es ese, digamos, el fallo oficial. Y bueno, gentilmente ha accedido para charlar con nosotros quien fue víctima de este abuso sexual y que en ese momento tenía 12 años. Hoy ya es mayor de edad, así que la vamos a saludar, así la vamos a identificar, S.A.O., entonces, para que charle con nosotros. Antes que nada, gracias por atender a Coned, aquí el canal de Brinkmann, bueno, y saludarte después de seguramente lo que han sido todos estos años de terror, ¿no? Hernán es mi nombre, Omar es mi compañero. Buen mediodía. Buenos días. Hola Hernán, ¿cómo están? Hola Omar. Sí, la verdad que han sido bastantes años de lucha y también, bueno, de muchas emociones, particularmente este último mes de febrero, hasta que, bueno, el 1 de marzo se pudo dar la sentencia. Bueno, este hecho ocurrió hace 13 años atrás, si no digo mal, ¿no? Sí, o sea, la denuncia la radicamos, digamos, hace 13 años, pero comenzó en el año 2011-2010. Bien. ¿Este hecho ocurrió allí en la ciudad de Córdoba? Sí, en la ciudad de Córdoba capital. Bien. Contanos un poco, a ver, cómo fue y, por supuesto, también ¿qué impresión te deja esta sentencia? Bueno, todo el proceso de juicio y de hacer la denuncia fue un proceso bastante complicado, no es algo simple, pasas por muchas pruebas psicológicas, pasas por muchos psicólogos, hablas con un montón de gente del Poder Judicial, te diría que hoy no sé quiénes son porque era muy chica yo en ese momento. Las pruebas te las empiezan a hacer inmediatamente, arrancas las denuncias, así que es un proceso que todo, digamos, desde que denuncias, no para más. Siempre vas a ir estando el contacto con la fiscalía, con tu asesor. En este caso, bueno, el último asesor letrado que tuve fue Ana Pagliano, que ella fue quien en realidad llevó adelante el caso y pudo dar, digamos, con la sentencia. En un principio, en realidad las penas eran pedidas por la fiscalía y eran más altas, eran de 18 años para Juncos y habíamos pedido 17 años para Raal. Después, bueno, el juez termina fallando con 14 y 11, digamos, pero más o menos sabíamos que iba a ser esa la pena porque nosotros, digamos, de la defensa siempre se pide un poco más para que, bueno, el juez pueda dar, digamos, una cantidad de años más o menos coherente, que para la víctima nunca es la cantidad de años que uno espera. Me imagino. Pero bueno, la sentencia salió y fueron condenados a ambos, ¿no? ¿Qué vínculo tenía en ese momento Juncos contigo? ¿Cómo era? ¿Había un acercamiento? ¿Era un tema familiar? ¿Cómo era?
Estaba trabajando, digamos, diagonal a mi casa y de a poco se fue acercando a mi familia, en realidad a mi mamá y a mí, porque nosotras en ese momento vivíamos solas, así que así empezó, digamos, el vínculo. Él trabajaba en diagonal a mi casa, empezó a saludar a mi mamá, se hizo así como amigo, digamos, de la familia. Como para que tengan un poco de contexto, yo no tengo mucha relación con mi papá, en ese momento mucho menos, ahora digamos que ya soy más grande, hay un poco más de vínculo, pero hasta ahí nomás. Y yo la verdad es que a esta persona le consideraba como mi papá, Claro. por eso le ponen la calidad de guardador. Además, digamos, en todas las pruebas que había y que presentamos, siempre se daba a notar que yo lo trataba como un papá. De hecho, digamos, mis palabras hacia él textuales eran papastro. Entonces, sí, digamos, había una relación de guardador, si se quiere, como puso, digamos, el juez en la sentencia. Y la otra persona simplemente era amigo de Juncos, no había mayormente vínculo. Digamos, cabe aclarar que en la casa de acá de Córdoba, de Juncos, se generaban estas juntadas entre los amigos de los hijos, siempre, digamos, concurría gente muy joven a ese domicilio. Entonces, digamos, de ahí sale la relación. Básicamente, yo lo consideraba mi familia. Bien. ¿Qué nos podés contar en cuanto a esas situaciones? Y bueno, ¿cómo fue todo el proceso para que tanto vos como tu mamá puedan hablarlo, decirlo y sobre todo denunciarlo? El proceso es algo complicado porque son dos miradas totalmente diferentes. La víctima no se da cuenta de que está siendo abusada. Yo, la verdad es que no lo contaba, no me daba cuenta de que estaba mal. Entonces es un proceso clave el momento donde vos denuncias y te explican por qué está mal. O sea, por qué está mal lo que te está pasando y por qué estás sufriendo un abuso. Que en realidad ese es para mí, el momento como más difícil para la víctima, pero para la familia es el momento donde se entera claramente. Después todo lo otro es trámites, o sea, ir a la fiscalía, hablar con un psicólogo, toda gente que te quiere ayudar. Pero bueno, o sea, tenés que reunir pruebas, tenés que también constatar domicilios. En el medio hay mucho trabajo de parte de la fiscalía, sobre todo. Ese, te voy a llamar así, por supuesto. ¿Tu mamá nunca tuvo conocimiento de lo que te estaba pasando o alguna vez se lo contaste, supo? ¿Y cómo era? O sea, ¿Juncos estaba integrado también más allá de la cercanía a la convivencia o no? No, mi mamá no convivía con él, claro. O sea, nosotros normalmente nos juntábamos, como te digo, un domingo, sí, un sábado a comer, y mi mamá me dejaba ir. O sea, me dejaba ir confiada porque justamente él también le decía a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, que me quería como una hija. A Bien. ver, como te digo, hemos presentado pruebas que puntualmente son chats de Facebook, donde se puede dar a conocer el vínculo. ¿Me explico? O sea, así pudimos en la parte de juicio demostrar que sí, que yo lo consideraba un papá y que él también me consideraba como una hija. Acreditar allí el vínculo. ¿Y tu mamá no supo hasta el momento? ¿Cuándo supo tu mamá de esto que estaba ocurriendo? Y en octubre de 2011. Claro. Porque justamente mi hermana, digamos, llega no me acuerdo si de la facultad, de comprarse, ella llegaba a la casa, y yo estaba hablando justo con él en la computadora, y bueno, ahí mi hermana ve los chats y empieza a leer, y dice, no, acá hay algo que no está bien, que el vínculo, digamos, no es un vínculo de una persona que quiere a un menor como un hijo, básicamente. Uh-huh. Entonces llama a mi mamá, le dice, por favor vení. Mi mamá había salido justo a tomar un café con un amigo, y fue todo muy rápido. O sea, para mí era como shock. O sea, en el momento no entendía qué estaba pasando. Después, cuando uno va a hacer la denuncia, como te digo, el psicólogo que te entrevista te explica y te dice, mira, esto no está bien. Te hago esta pregunta, si la podés responder, me la respondés, si no, todo bien. ¿El abuso fue con acceso carnal? Mira, yo no tengo problema de hablar del tema, la verdad. Nosotros, el día que, digamos, recuerdo, que fue el día, digamos, que denunciamos, estábamos tomando cerveza porque justamente en la casa de Marcelo él nos ofrecía alcohol a todos los menores, y la verdad que
Yo no recuerdo puntualmente cosas como detalles, pero sí fue con acceso carnal, porque dentro de las pruebas y dentro de lo que pude contar, digamos, en cámara Gesell y también con la psicóloga que pudimos recordar, porque en el momento se genera un estrés postraumático y también un momento donde uno no se acuerda. Sí, Con sí. terapia podés acordarte, o sea, es un proceso. Y después, bueno, sí, pudimos recordar que fue con acceso carnal, que en el momento yo no estaba consciente porque estaba bajo los efectos del alcohol y no sé si alguna droga, porque la verdad no podía sentir el cuerpo en el momento, no podía levantarme, yo sentía el peso de ellos, que esto fue lo que conté, y no podía reaccionar. O sea, fue una situación muy, muy traumática. Como te digo, las sensaciones quedan en el cuerpo, después soñas con esto. Es algo muy... O sea, que no es solamente pasa un día y después no te lo acordas más o no lo sentís más. La realidad es que sí, o sea, en el cuerpo quedan las secuelas. No sé si quedarán para siempre, porque la verdad que no lo sé, pero hasta ahora, digamos, tengo secuelas, tanto como sueños, como sensaciones, o miedos capaz que me han quedado de ese momento. Justamente te iba a preguntar sobre eso. Bueno, cómo fue todo el tiempo posterior a esa situación y hasta el día del juicio? Porque me imagino que también ahora en los últimos días todo esto que te pasó habrá resurgido, habrá reflotado y habrá sido muy fuerte desde lo emocional, ¿no? Sí, fue muy difícil. O sea, los días posteriores de haber hecho la denuncia, bajé mi rendimiento académico en un 100%, diría. Estaba en segundo año, no me acuerdo, primer año. eh, y la verdad es que no la estaba pasando bien. Tuve intentos de suicidio. Acarreo desde ese momento con muchas enfermedades. Sí, eh, o sea, enfermedades que nacen del estrés, ¿me explico? Tengo, sí. por ejemplo, no sé, vitiligo que no tiene cura. No tengo una cura que tomo hoy una pastilla y mañana tengo más vitiligo. Simplemente tengo que quedarme tranquila para que no me salgan manchas en todo el cuerpo. Es un ejemplo, digamos, que te doy. Ujú. Eh, Aparte de eso, también influye en mi vida académica hoy actualmente. Simplemente el hecho de haber recibido la llamada a principios de febrero de que iba a hacer el juicio ahí el 8 de febrero, que después se dilató unos días más, eh, me, me tragó todos los finales de la carrera. Y la verdad es que para mí algo muy importante es mi formación académica y mi profesión. Pero bueno, o sea, de a poco, digamos, las cosas se van solucionando. Se pudo dar el juicio, conjuntamente pude también a los días, más terminando, digamos, febrero, hubo unas últimas mesas, pude rendir. La realidad es que más allá de todo, yo siento que estoy acompañada y aparte de todo esto, tengo mis recaídas. O sea, no te lo voy a negar. Los días que estuve presente ahí en el juicio, porque estuve todos los días presente, estaba con mucho dolor de estómago, no me sentía bien, estuve con náuseas. Se siente en el cuerpo todo, digamos, el estrés, el miedo. No es fácil volver a cruzarte con las personas que te abusaron en un recinto. O sea, frente a sus defensores, con mi defensora, con un juez, no es fácil. ¿Y, y cómo es tu relación con las personas actualmente? ¿Cómo digamos, te sentís cuando, por ejemplo, te relacionás por primera vez con una persona, con un desconocido? ¿Qué es lo que te pasa? No puedo. No sé cómo Claro, explicártelo. No puedo conocer a gente que realmente sepa, por ejemplo, que no me va a hacer nada. No sé cómo explicarte sí, puntualmente lo que siento. Me causa risa porque de esto justamente hablábamos con mis compañeros de la facultad. Yo en la facultad soy muy desconfiada de todo el mundo. No me gusta. Entonces es algo que me queda desde, obviamente, la desconfianza que le mantengo prácticamente a todos los hombres. Eh, y es muy difícil relacionarme con gente que yo sé, por ejemplo, no sé, que la conocí en un boliche y difícilmente mantenga un vínculo después con esa persona porque no me parece confiable. Eh, Tengo muchas amigas mujeres, pero un solo amigo varón, como claro, para que tenga una idea. sí, sí, entendemos. Eh, en todos estos días que tuviste allí en el juicio y demás, previo o posterior, no tuviste ningún tipo de contacto con Juncos, no te manifestó nunca nada.
No, o sea, él no hablaba no me miraba, no nada, pero, o sea, estaban ahí. Yo Sí, llegaba, sí. digamos, a la cámara 9 y estaban ellos esperando ahí, estaba su hijo esperando ahí. Y obviamente no hay cruce de palabras. De hecho, el juez, el último día de sentencia, nos agradeció a las dos partes por el respeto que se había mantenido durante todos los días de juicio. Fue un juicio muy tranquilo, o sea, en ningún momento hubo situaciones de violencia, en ningún momento ninguna de las dos partes se gritó nada, ni se dijo nada. Siempre respetamos los momentos donde la defensa de ellos cuestionaba, preguntaba o alegaba. A nosotros también nunca nos dijeron, digamos, nada fuera de lugar. Eso no tengo nada para decir sobre eso. Bien. Creo que cuando una persona se ve ya al frente de un juez y ya está, o sea, ¿qué más Sí. podés dilatar? Sí, sí, sí. Eso está, digamos, a criterio del juez. El juez va a terminar siendo la persona que diga, sí, vas preso o no vas preso. Se hizo lo mejor que se pudo, digamos, dentro de la rama de lo legal, se hizo lo mejor que se pudo. Sí, tardó mucho tiempo, porque fueron 13 años que esperamos, no esperamos poco tiempo, la verdad. Pero bueno, también considero que por algo se dio ahora y no antes. No sé si hubiese podido, digamos, mantener un cara a cara en un juicio cuando era más chica. Ahora ya estoy grande, digamos, tengo 25 años, casi 26. No tengo, digamos, un montón de experiencia, pero la verdad que esto ya lo puedo digerir diferente. Qué reflexión te genera, bueno, que después de tantos años haya salido la condena? Más allá de que voy a decir, bueno, salió ahora, no salió antes, por algo fue así, pero también en el medio, durante mucho tiempo, durante muchos años, una persona con una acusación tan grave estuvo libre, estuvo en la calle, ¿no? Y yo la verdad es que no sé cómo explicar lo que pienso, pero la verdad me parece muy raro que durante 13 años tarden tanto para hacer un juicio. O sea, es obvio que uno dice, puede haber una mano negra, puede ser que capaz realmente los tiempos son así, la justicia. Eh, Capaz hay gente que no O se denuncia dilatan también por esto judicialmente. mismo. Se dilatan judicialmente porque tal vez tenga defensores que fueron hasta la última instancia dilatándolo, ¿no? O sea, hubo un poco de todo, ¿no? En este caso, mucho tiempo que se empleó, digamos, la justicia para tomar cartas en el asunto y sacar finalmente la ficha de juicio. Estando en una cámara GESEL, habiendo chat, me hicieron hasta pruebas ginecológicas. Estaba todo, o sea, estaba todo para que pudieran dar con el juicio, así como lo hicieron ahora, digamos, con las mismas Claro. pruebas. Las pruebas no cambiaron durante el tiempo. Yo, digamos, cuando podía ver, mientras el juicio se iba dando, las fechas que decían, pasaba un montón entre una pericia, ponerle que me hacían a mí, y una pericia que lo citaban a ellos. Principalmente porque ellos decían que no eran notificados, no sé, en otro momento habían cambiado de abogado, entonces ellos pusieron un pago, pero obviamente no podemos hacer un juicio si ese abogado no está al tanto de la causa. Claro. Tiene que volver a estudiar la causa, se vuelve a dilatar. Entonces, entre una fecha y otra pasaron más o menos 4 o 5 años. La Sí, primera sí. fecha que pactó, digamos, la Cámara fue en el año 2019. Bien. Y ahí fue cuando ellos se dieron por enfermos, después cambiaron de abogado y así. Digamos, Sí, siempre sí. hubo una traba hasta ahora que dijeron basta, ya no hay más trabas. Claro. Sí, o sea, utilizaron argucias legales, pero bueno, fueron Sí. dilatando el tiempo. Igual Nosotros, también, perdón sí, que te interrumpa, yo esto lo vi, digamos, que también se hizo justicia con esto mismo, porque nuestra defensa lo dijo en el momento de los alegatos y explicó, a ver, estuvimos un montón de tiempo como fiscalía esperando y encima de esto siguen dilatando, porque Raal al último momento también había cambiado de nuevo de defensor. Entonces el juez, para mí, digamos, con todo este contexto de que habían dilatado la fecha, que realmente no querían que sea el juicio y demás, el mayor logro, más allá de la pena, también fue la aprehensión inmediata, porque apenas terminó el juicio ellos se fueron a la cárcel, o sea, sí, sí. No salieron de allí, no. del juzgado. Hablaste de justicia. Yo sé que este fallo no te va a sacar nada de lo que a vos te pasó, de todo lo que viviste y estás viviendo, y lo que ha marcado en tu vida, ¿no? Como también, sin dudas,
esto de la demora, pero con este fallo, ¿sentís que se hizo justicia? Sí y no. Siempre va a estar, digamos, la parte que me hubiese gustado que sean más años, porque, a ver, la realidad es que nada va a reparar el daño. ¿Me explicó? El daño que esto Sí. generó en mi mente y en mi cuerpo no lo va a reparar nunca ninguna No, pena. nada. Pero es algo que repito desde que salí de ese día de juicio, porque tuve la oportunidad también de hablar con algunas personas que estuvieron, bueno, ayudando a la asesoría y demás. La asesoría de víctimas se portó muy bien conmigo y hubo una señora que en el momento de juicio, bueno, estuvo varias veces, pero después se tuvo que ir, que es prosecretaria ahí de la Cámara, una persona que después de que yo salí de juicio me abrazó y lloró conmigo. O sea, la otra cara de esto es que atrás de la pena hay personas a las cuales también les afectó, porque tienen historias de vida, porque atrás de esto también se juntan muchas emociones. Gente de la, digamos, de la asesoría, te estoy hablando de la gente de la fiscalía, que empatizaba con mi caso y después de tanto tiempo de esperar que hubiese una pena, lloraban conmigo. O sea, para mí fue un logro y también un logro profesional, obviamente, para mi abogada, para toda la asesoría, básicamente. Eh, entonces eso es lo que me genera gratitud, en realidad. No sé si tanto la palabra justicia, pero también gratitud, y sé que en el concepto justicia se hizo justicia porque se dio una pena. Pero como te digo, la mayor parte que me llevo de esto y lo bueno que quiero ver de esto es que se hizo justicia porque están en cárcel, y aparte de esto porque hubo gente que yo no conocía y que estaba peleando por mi caso. Simplemente para cerrar, bueno, ¿cuál es el mensaje que podés dejar ante estas situaciones? Hay muchos mensajes, yo creo que lo voy a dividir un poco. Para las madres que están viendo esto, yo lo que les recomiendo es que no confíen en nadie que no sea de su realmente confianza, un familiar, un hijo, para dejar a sus propios hijos. Porque o sea, esto se da, digamos, en ámbitos donde no lo podés controlar, pero si vos intentás prevenirlo, se puede prevenir dándole las herramientas a los niños para que puedan hablar. Los niños hablan cuando pueden, también es una realidad, pero es muy importante que también, digamos, los padres realmente evalúen con quién dejan a los padres, a los hijos, perdón. Y por otro lado, si, digamos, tuviste la desgracia de sufrir un abuso, una violación, como le quieras llamar, cualquier tipo de abuso, sea simple, con acceso carnal, o sea, un abuso es un abuso, hay que denunciarlo. No es lo mismo que vos vayas y denuncies y esa persona tenga una denuncia, después va otra persona porque capaz también abusa de nuevo, vale, es otra denuncia. Yo entiendo que el tiempo no es el que uno espera. 13 años para hacer justicia y bueno, sí, capaz no te da, digamos, la cabeza para estar tantos años renegando con esto. Pero no es lo mismo tener a 2 abusadores en la calle que tener a 2 abusadores en la cárcel. La solución es la denuncia, y también una crítica para todo lo que es el Poder Judicial, bueno, que agilicen sus tiempos, que cambien las penas, que las pongan más severas, que se escuche un poco más a las víctimas. No sé si tengo otra cosa más para decir. Bien, nosotros realmente te agradecemos inmensamente porque des la cara, porque hables, porque también para las personas que están pasando esto, seguramente tu palabra es una palabra de referencia, y para aquellos que no lo han vivido, como decís vos, que tomen todas las precauciones. Gracias, Sí. y gracias, y nuevamente gracias, y desde aquí empatizamos con vos, y ojalá no haya más ese que le pase esto. Muchas gracias, Hernán y Omar. Gracias. Buen Hasta luego. mediodía. Chao. Bueno, duro, ¿eh? Sí. Duro, y sobre todo para la comunidad aquí de Brinkman, totalmente sorprendida, ¿no? De una persona que andaba suelta por la calle, que era un abusador de menores, que fue sentenciado y que hoy está en la cárcel de Bauer. Y que aquí, en Brinkman, sobre todo,
tenía el poder de difusión, Es increíble. de opinión, Sí, de opinión. y tenía en sus manos una herramienta tan poderosa como un medio de comunicación, y que muchas veces también adoctrinaba o moralizaba sobre algunas personas. Entonces, bueno, como siempre se dice, ¿no? Hay que mirar puertas adentro. Pero lo lamentable